Buenos días, hermanos, qué placer volverme a encontrar con ustedes para dar continuidad a este tiempo devocional tan edificante que cada día recibimos. Recuerde que hoy vamos a dar continuidad al anterior devocional que habíamos comenzado con Efesios capítulo 4. Pero oremos al Señor, ¿sí? Señor, estamos en tu presencia con alegría en nuestros corazones y pedimos que ahora nos asistas, Señor. Necesitamos que el Espíritu Santo esté tomando de tu verdad y la esté llevando a nuestro corazón para que la entendamos, pero también necesitamos su ayuda para que la apliquemos. Bendice nuestra congregación, Señor, nuestros amados hermanos. Señor, cada uno de ellos sea bendecido por ti. Danos tener una iglesia conforme a lo que dice tu palabra. Estamos orando también, Señor, por este flagelo que azota a nuestro mundo, que es el coronavirus. Volvemos a pedir tu misericordia y tu bondad para una salida de este tiempo, pero siempre sujetos a ti y a que tú nos guíes en todo. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, voy a leer un pasaje entonces en Efesios capítulo 4. Voy a leer el versículo 3 que nos queda como nexo entre el anterior devocional y este. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿sí? Y dice el versículo 7, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No sé si recuerda, hermano, que en el anterior devocional decíamos que el apóstol Pablo hablaba en esta carta de estar en Cristo, ¿sí? Recuerda que habíamos citado el capítulo 1 como ejemplo, versículo 3 de esta carta, 1:3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿sí? Cuando usted aceptó a Cristo, fue metido, para decir de alguna manera, en Cristo, unido, como decíamos, esa unión mística, esa unión espiritual que se produce con Cristo. Y esa unión nos habla de una unidad perfecta en Cristo de todos los creyentes. Un poquito más adelante, en el capítulo 1, va a decir que Dios se dispuso de reunir todas las cosas en Cristo, de manifestar una unidad espiritual en Cristo. Pero como decíamos en el anterior devocional, Pablo dice, bueno, esa unidad espiritual que tenemos en Cristo, todo ese bien que tenemos en Cristo, debe hacerse palpable, debe hacerse manifiesto. La iglesia debe tener unidad, ¿sí? Qué terrible una iglesia dividida, hermanos discutiendo, peleando, no poniéndose de acuerdo. Y entonces él va a plantear esa unidad práctica y nos va a dar 4 consejos en este capítulo o en estos versículos que hemos leído de este capítulo 4. Y habíamos visto 2. Quería decirles algo antes de ir a esos 2. Dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sí, empieza con una palabra muy importante, solícitos. ¿Qué quiere decir? Hay gente que tiene su idea y dice, no, yo creo esto y no, a mí no me van a doblegar. No, ¿qué dice Pablo? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo tengo que tener una solicitud
una entrega, un esfuerzo a que la iglesia esté unida y a que la iglesia esté en paz. Y como decía, en el anterior devocional vimos dos acciones que tenemos que tener los creyentes para que esta unidad física, material, digamos, se mantenga. Ya la unidad espiritual está garantizada en Cristo. Y dijimos que la primera era la importancia de que cada creyente desarrolle un carácter cristiano. Y habíamos dicho que esas características que aparecen en este pasaje, en el versículo 2, ¿sí? Es humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Eso va a garantizar que la unidad de la iglesia se haga viva, que la gente pueda mirar la iglesia con respeto y con un reconocimiento de que Cristo está obrando, el Espíritu Santo está obrando allí. Pero la segunda característica era una unidad doctrinal, dijimos. No puede una iglesia permanecer unida si hay diferentes posiciones dentro de la vida de la iglesia. Por eso Pablo dice aquí un Dios, un espíritu, un bautismo, una fe, una esperanza. ¿Sí? Tenemos que tener todos lo mismo, la misma línea doctrinal para que la iglesia se mantenga unida y manifieste esa unidad como un testimonio de que Dios está obrando. Pero en tercer lugar, lo tercero que aparece es la importancia de desarrollar una vida espiritual para el servicio de Dios dentro de la vida de la iglesia local. ¿Sí? Esto es muy importante. Fíjense lo que dice el pasaje, no vamos a leer todo ni vamos a poder analizar todo. Dice que el Señor Jesucristo, ¿sí? Que descendió primero y que después subió por encima de todos los cielos, eso dice el versículo 10 para llenarlo todo, dice que Él mismo constituyó dentro de la iglesia local, ¿sí? O dentro de la iglesia, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Dios deja dentro de la iglesia ciertos dones, ¿sí? Esos dones están dentro de la iglesia. A veces me sorprende muchísimo, hay creyentes que dicen, yo en mi casa, no voy a la iglesia, pues yo en mi casa también puedo leer la Biblia, puedo orar. Sí, mire hermano, usted no está guardando la unidad de la iglesia, ni la paz de la iglesia, y está desobedeciendo a Dios. Acá Dios dice que dejó dones con una finalidad. Fíjese cuál es la finalidad. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, versículo 12, perdón. Esos dones están allí en la iglesia para que yo me perfeccione, para que yo crezca espiritualmente, para la obra del ministerio, para que pueda servir a Dios. Eso quiere decir la palabra ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo pueda seguir desarrollándose, pueda seguir expandiéndose. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esto tiene que ver también con la unidad de la vida de la iglesia. Y decía yo, que usted puede leer la Biblia en su casa, yo también la leo en mi casa, pero nunca obtendré en mi casa lo que obtengo en la iglesia local. ¿Está el tío Aldo conmigo en mi casa, que es uno de los pastores? No, él enseña en la congregación o enseña para la congregación a través de estos devocionales. ¿Sí? Tenemos un hermano que se caracteriza por su don de evangelismo, lo tiene usted en su casa, ese hermano todo el día para que lo ayude, para que le enseñe. No existe tal cosa, que son pequeños caprichitos que a veces tenemos los creyentes hasta que comprendemos lo que Dios dice y crecemos espiritualmente. Así que la tercera característica que Pablo dice que tenemos que tener para mantener la unidad de la iglesia es un desarrollo a través de la iglesia local de mi vida espiritual para que yo sirva al Señor y colabore con esta unidad. Pero la última característica es justamente, Pablo dice que lo que mantiene, ¿sí?, a la iglesia unida es la edificación, es el crecimiento espiritual de cada creyente. Fíjese, dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué dice Pablo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo mantenemos la unidad de la iglesia? Si yo crezco hasta la plenitud, a la medida de la estatura de Cristo, dice allí, ¿sí? Esta es una tarea que nunca va a terminar,
Vamos a estar allí al borde de nuestro cajón y vamos a estar creciendo. Cuando dice aquí que yo tengo que crecer a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, se refiere a la estatura espiritual del Señor Jesucristo. No sabemos cuánto medía físicamente, ¿sí? Entonces, todo lo que yo aprendo de Cristo y todo lo que yo aplico me va haciendo crecer espiritualmente hasta que yo logre, escuche, hasta que yo logre ver las cosas como la ve Dios. Eso es crecimiento. Cuando usted crece, cuando su estatura espiritual va creciendo, usted se va acercando a tener la mirada de Dios sobre las cosas. Apocalipsis capítulo 1, Dios lo llama a Juan. ¿Se acuerda? Allí está la revelación que Dios le está dando a Juan. Y le dice en el capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis, ven aquí y ve, le dice Dios a Juan. O sea, le dice, vení donde estoy yo para que veas lo que yo estoy viendo. No podemos ver lo que Dios ve si no crecemos espiritualmente. Pero también quería darle otro ejemplo para que usted entienda esto. Cuando yo era chico, tenía, 5 años, ahí cerquita de mi casa, en Caseros, donde yo vivía, había un espectáculo de fuegos artificiales. Imagínense, si hoy es algo espectacular ver fuegos artificiales, imagínense, le estoy hablando hace 60 años atrás. Y era un espectáculo descomunal para la gente, era en el mes de octubre, la gente esperaba ese tiempo y entonces íbamos con mi familia. Pero había una multitud porque todo el mundo iba y quería ver eso. Y yo tenía 5 años, era pequeñito y no podía ver los fuegos artificiales, solo lo que se desplegaba en el cielo. Entonces, ¿qué hacía mi papá? Mi papá me ponía sobre sus hombros. Entonces, como yo estaba a la altura de él, podía ver lo que él veía. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Esa es la idea, que yo crezca a la estatura de Cristo para que yo pueda ver lo que Él ve. Y dice, y con esto termino, dice el versículo 14, para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Sí? Acá habla de una fluctuancia. ¿Sí? La idea es un barco que es movido por las olas, que va para aquí y para allá, que no tiene control de sí mismo para estar estable, sino que es llevado de un lado a otro. Esto no puede mantener la unidad de la iglesia. Yo a veces veo eso. No, me fui a la otra iglesia porque tiene mejor música, no, me fui a la otra iglesia por esto. No digo que alguien no pueda salir de una iglesia si la iglesia tiene errores doctrinales graves a la luz de la Biblia, ¿sí? Pero esa fluctuancia no solo muestra una falta de estabilidad espiritual, sino que va en contra de esa unidad espiritual de la iglesia que decíamos, de esa unidad práctica de la iglesia. Imagínense que usted llega a mi iglesia y no me ve. ¿Y dónde está? No, se fue a la otra iglesia porque a los 2 meses vuelve, estoy otra vez ahí. ¿Sí? Esa fluctuancia nos habla de una falta de crecimiento y de ver las cosas como Dios las ve. Pero también, para terminar, versículo 16, dice que cuando nosotros crecemos espiritualmente, dice Pablo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice que este crecimiento hace que el cuerpo esté bien concertado, bien unido, ¿sí? Habla de coyunturas. Las coyunturas son estos sectores de nuestro cuerpo que unen miembros y que los hacen funcionar en forma correcta, ¿sí? Dice que el crecimiento espiritual nos da eso, de que nosotros nos insertemos bien en la iglesia y mantengamos la unidad. Vuelvo a leerle, de quien todo el cuerpo bien concertado y unidos entre sí por todas las coyunturas. Dice que se ayudan mutuamente, y hay una ayuda mutua, hay una preocupación mutua, ¿sí? Que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Un miembro sirve al otro, le enseña al otro, canta para el otro, limpia para el otro, ¿sí? Recibe su crecimiento para ir edificándose
en amor. Qué bueno, hermanos, una iglesia armónica. Qué bueno, hermanos, una iglesia unida. Qué testimonio para los que no son cristianos, una iglesia unida y en paz. Y para eso tenemos que desarrollar estas 4 características que hemos nombrado en los 2 devocionales.